Hola, ¿qué tal? Quiero grabar este vídeo a colación de una pregunta muy interesante que preguntaban en una de las dudas sobre los materiales si podía utilizar otros hilos que tuvieseis en casa que no tenían que ser necesariamente las marcas que yo os había recomendado. Así que a colación de eso son dos apuntes. Por una parte, por supuesto que podéis utilizar otras marcas, pero lo más importante es que sean este tipo de bobinas de hilo en el que estas mismas bobinas de hilo en el que el hilo se divide en 6 hebras, ¿vale? Ahora entro en detalle. Por otra parte, por supuesto podéis utilizar otros colores, simplemente tenéis que hacer una tabla de equivalencia, es decir, que para el 801 pues va a ser, por ejemplo, el 953, por poner un ejemplo aleatorio, ¿vale? Entonces hacéis una tabla de equivalencia y con esa tabla de equivalencia, conforme yo os vaya diciendo en el patrón tal número, vosotros lo modificáis y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Solo que lo único que va a pasar es que va a cambiar completamente el bordado, pero no influye en lo que significa aprender la técnica, entender cómo funciona, aprender a bordar con la técnica de pintura a la aguja, ¿vale? Entonces, sí me gustaría explicar por qué estos hilos, ¿vale? ¿Por qué estos hilos? Es muy importante que sean mouliné. De hecho, para Anchor, este tipo de bobina se llama Stranded Mouliné, ¿vale? Perdona mi acento. Stranded Mouliné. Y para DMC se llama Mouliné Special, ¿vale? Entonces, por supuesto hay otras marcas, Cosmo, Finca y seguramente muchísimas más. Entonces, las que tengáis disponibles en vuestra ciudad, en vuestro país, pero muy importante que tenga estas características. Esta característica principal, que es que se compone de una hebra de 8 metros aproximadamente. A lo mejor con otra marca varía el metraje, pero que lo más importante es que esta se divida en 6 hebras, ¿vale? Preferiblemente estas marcas, pero las que tengáis disponibles, ¿vale? Existen otros tipos de hilos para bordar, pues se puede bordar con cualquier elemento. Puede ser lana, puede ser hilo perlé, puede ser lino, puede ser estos que son de algodón 100%, ¿vale? Pero que sean con estas características. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenéis en casa hilo perlé y el hilo perlé no nos va a permitir hacer no nos va a permitir hacer el bordar con la técnica de pintura a la aguja. Ahora os explico por qué. Este es el hilo perlé. Es un hilo en el que el algodón se compone de 2 hebras, pero que no se pueden separar, porque si se separan se rompe el hilo. Entonces, además, este hilo perlé suele ser se puede bordar perfectamente con él, es un hilo de bordado, pero también es el típico característico para hacer crochet o ganchillo, ¿vale? Así que entramos en detalle de por qué la importancia de este hilo. La importancia de este hilo, lo estoy diciendo ya, son las 6 hebras. ¿Pero por qué las 6 hebras? Porque estas hebras se pueden separar. Así que, por ejemplo, voy a tomar este hilo, voy a cortar un trocito y os enseño que estas hebras se separan. Corto aquí un poquito. Y como veis, estas hebras esta hebra principal se compone de 6 hebras. ¿Por qué es importante que se separen? Porque nosotras vamos a bordar con la técnica de pintura a la aguja que nos va a permitir bordar de forma realista cualquier elemento, animal, planta, persona, cualquier cosa de forma realista, porque vamos a utilizar solo una hebra de las 6, ¿vale? Entonces, como vamos a utilizar solo una hebra de las 6, que es un hilo muy finito, y este nos va a permitir añadir detalles, necesitamos que sea necesariamente este tipo de hilo, ¿vale? De madeja. Os voy a mostrar entonces aquí con un bordado que tengo.
cómo efectivamente para bordar utilizamos una hebra de las 6. Aquí tengo las hebras que estaba utilizando, aunque las tengo en espera, y para conseguir hacer luces y sombras, detalles, degradados, etcétera, necesitamos utilizar una hebra de las 6. Entonces aquí podéis ver en la parte de detrás cómo efectivamente para bordar aquí en los hilos que ya se han acabado, como es una sola hebra, ¿vale? Así que eso es lo más importante. Entonces no importa que sea DMC, Anchor, Finca, Cosmo, la marca que sea, pero que sea mouliné, ¿vale? Y por supuesto algodón. También se puede utilizar seda, se puede utilizar lino, que también existen con estas características, pero preferiblemente que sean algodón. Vale. Pues voy a coger aquí un poquito para demostraroslo, ¿vale? Esto es solamente una pequeña muestra para demostrar por qué necesitamos que sea este hilo y con esta característica. Entonces, yo aquí voy a enhebrar y voy a, con este color oscuro, voy a añadir aquí una sombrita. Ahí. ¿Veis? Pues para que poder añadir estos detalles necesitamos necesitamos utilizar una sola hebra de las 6. Hay gente que utiliza 2 hebras, sobre todo para rellenar espacios, pero yo prefiero todavía, aun con esas, prefiero seguir utilizando una sola hebra, porque con una sola hebra se puede permitir, visualmente no se ven que se utilizan 2 hebras, que quedaría algo extraño. Entonces, no quedaría uniforme completamente todo el bordado, porque en algunas partes se verían 2 hebras juntas, muy pegadas, en otras partes se vería solamente una. Entonces, prefiero que sea todo uniforme y utilizar una sola hebra en todo, porque si no sería utilizar 2 hebras en todo el bordado, y eso tampoco es, porque utilizando 2 hebras en todo el bordado no va a permitir meter todos estos detalles, ¿vale? Eso por una parte. Luego me voy a mirar aquí la chuletilla para vale, para la calidad del hilo. Hay marcas blancas que no os recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque es un hilo de muy baja calidad. Primera consecuencia de un hilo de baja calidad. Primero, no nos va a permitir enhebrar fácilmente. Y vamos a utilizar una aguja pequeña, de un ojal pequeño. Os explicaré por qué cuando veamos los materiales concretamente. Pero si nos va a costar mucho enhebrar, nos vamos a ver locas, porque es el primer paso de todo. Entonces, con ese hilo de baja calidad no se enhebra bien. Eso por una parte. Por otra parte, suelta muchísima pelusa y no se queda uniforme lo que es el hilo en sí, ¿vale? El hilo en sí queda con pelusa prácticamente en todo su metraje, y eso también afecta a la calidad del bordado, porque se aprecia claramente cómo esa pelusa sobresale y también envejece muy mal, ¿vale? Entonces no os recomiendo esas marcas. Por eso os decía, cuando los materiales básicos, que en todo lo que podáis ahorrar dinero, bastidor, agujas, ¿qué más? El lápiz, que no hace falta que sea el boli, que un lápiz normal también sirve. Las tijeras, que si las tenéis en casa no hace falta que compréis tijeras caras. Todo lo que podáis ahorrar, porque donde vamos a invertir el dinero es en los hilos, porque es lo que va a marcar la diferencia, ¿vale? Entonces, a ver, ¿algo más que pueda deciros? No, estaba mirando a chuleta. Entonces, eso en cuanto al porqué de este hilo. Así que recapitulo, tiene que ser un hilo, no importa la marca, la que tengáis disponible en vuestra ciudad, en vuestro país, pero que sea Stranded Mouliné o Mouliné Special específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hilo en el que este se divide a su vez en 6 hebras. Y esto es importante porque nosotros vamos a utilizar una de esas hebras para bordar, que es lo que nos va a permitir hacer el bordado realista, ¿vale?
Perlé, no, por favor. Hilos de baja calidad, tampoco, pero ahí ya no me meto, ¿vale? O sea, si queréis utilizarlo, utilizarlo. Además, si utilizáis eso y después utilizáis cualquier otra marca que sea medianamente buena, lo vais a notar vosotras mismas. Y luego, muy importante también, que por supuesto, si ya tenéis hilo en casa y podéis hacer, y así no os gastáis, y son otros colores, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Hacéis una tabla de equivalencia en el que el 801 es tal color, el 435 es tal color, el 853 es tal color. Y entonces, cuando yo en el patrón os diga utilizar este color, pues vosotros lo cambiéis y punto. Yo lo he hecho en otros bordados sin problema, ¿vale? Pues nada, chicas, espero que os haya ayudado. Si tenéis más dudas sobre esto, me escribís. Un besito.